¿Sí? Sí, licenciado. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado el último día para iniciar con los postulados de geometría. En el caso de estos términos, los postulados que habíamos estado comentando, son muy importantes para el razonamiento deductivo, pues estos permiten compararse, más que todo para establecer ya específicamente las reglas del juego, ¿verdad? Que en este caso, pues, nos ayudan para hacer demostraciones y lo podemos ir señalando en cualquier momento. Entonces, habíamos hablado de algunos postulados, como por ejemplo el postulado del punto y la recta. Miremos la parte gráfica. Entonces, nosotros habíamos señalado que en la geometría euclidiana se mencionaba que una recta puede pasar por dos puntos. Pero ¿qué sucedería en este caso cuando se tienen dos puntos que pasan cortando en esta manera? Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a ver, a señalar si una expresión está bien o no está bien. Entonces, para afirmar que es una recta, vamos a referirnos que es una línea que contenga dos puntos tales cualesquiera, y también puede señalarse que esos dos puntos determinan una recta. Y en este caso, pues esto no, por hacer una geometría plana, estaríamos señalando a una recta de esta manera. Entonces, el postulado de punto y recto dice dos puntos están contenidos en una y solo una recta. En el caso del postulado del punto y el plano, acá dice que tres puntos que no sean colineales están contenidos en uno y solo un plano. Pero aquí podemos señalar, por ejemplo, en este caso, que se tenga una curvatura de esa manera, donde no se puede gestionar este postulado, pero aquí sí, ya que estamos hablando de la parte plana, entonces el plano no se tuerce ni da vueltas, a menos que estemos hablando en parte de topología, pero eso ya es más adelante. Entonces no da vueltas en el estadio, en el espacio, que se requiere uno y solo un plano que contenga los tres puntos no colineales, cualesquiera, que también pueden decirse que son tres puntos colineales que determinan, en este caso, al plano. También está el postulado de las intersecciones. Y esto miren, por favor, todos estos postulados nos van a servir un montón, y sí les quiero pedir que por favor los tengan anotados porque, no, como les estaba señalando, Lo eh, que cada año tenía que presentar cómo estaba, se abrió ese régimen. No sé quién lo abrió, yo no entiendo. O sea, yo no fui. Cada año debía de Silvia presentar yo. está hablando de no sé de qué régimen me habla. Ah, Perdón, perdón, doctor. Buenas noches. buenas noches. Bueno, les estaba comentando que esto sí nos va a servir bastante para la parte de las evaluaciones. Todos estos postulados, porque cuando se mencione, por el postulado tal, nosotros podemos decir esto, por estos axiomas podemos señalar esto otro. Entonces nos va a servir un montón. Entonces los postulados de intersección de planos nos dice que si dos planos se intersecan, y se van a intersecar exactamente en una recta. Aquí nosotros podemos ver la recta y ahí es donde pasa intersecándose los planos, ¿verdad? Esto no se cumple en la parte de la curvatura en este caso, porque aquí hay dos rectas donde se puede ver eso, pero ahí es donde nosotros tenemos que establecer bien las reglas del juego para afirmar de que un plano, solo permítanme que hay dos personas que están pidiendo acceso. Para afirmar que un plano es recto, se requiere que los dos planos se intersequen en una recta y no en dos, que es lo que nosotros tenemos que estar estableciendo. Por eso es de que todo lo que nosotros digamos, definámoslo muy bien. Por ejemplo, en el postulado de los puntos y la recta y el plano,
Esto nos dice que si dos puntos están en un plano, entonces la recta que los contiene está en el plano. Entonces, pues aquí podemos observar los dos puntos, la recta que está en el mismo plano. Esto no se señala en una geometría que no es euclidiana. En este caso, cuando nosotros hablamos de euclidiano, estamos señalando que es plano, ¿verdad? Es una geometría plana. Entonces, para afirmar que es un plano, se requiere que el plano contenga los puntos de una recta y si se sabe que con los contiene, son dos puntos de esa recta. También tenemos el postulado de la separación de planos, que dice aquí en este caso tenemos N es un plano. Recuérdense que las letras así en cursiva son las que van señalando a las rectas. Entonces sea N un plano y L una recta en el plano. Los puntos del plano que no estén en L, en este caso eh, estos puntos eh, forman dos semiplanos, de manera que cada semiplano es un conjunto convexo. Eso es lo que nosotros vamos a llamar como conjunto convexo. Y en el caso, si P está en un semiplano y Q está en otro semiplano, que noten que los puntos los estamos nombrando con letras mayúsculas, entonces P y Q intersecan a la recta L, que es lo que nos está señalando en este caso. Aquí es importante señalar que la recta está dividiendo al plano y al momento que está dividiendo al plano se van a formar dos semiplanos. En este caso, este sería como el primer semiplano y este sería el segundo semiplano. Entonces, aquí ya podemos señalar que si los puntos están en el mismo lado o están lados opuestos de ella. Y en el caso del postulado de separación del espacio, en este caso, si ustedes observan, esta recta pasa cruzando en el plano que tenemos aquí. Entonces, podemos señalar que tenemos un plano, el plano N, en el espacio y los puntos que están en N forman semiespacios. Por ejemplo, este A y este B, aquí se está formando un espacio y acá se está formando otro espacio. Entonces, cada semiespacio es un conjunto convexo. Permítanme aquí, dando acceso. Ahí estamos. Es un conjunto convexo y si un punto A está en un subespacio y B está en el otro, entonces nosotros decimos que el segmento A y B van a intersecar al plano N, que es lo que nosotros observamos. Y el postulado de perpendiculares, que esa sería, como les vuelvo a repetir, aquí estamos viendo estos postulados que nos van a servir para justificar dentro de un poquito los términos que vayamos a ir señalando. Entonces, dice el postulado de las perpendiculares que dados los puntos y una recta en un plano, hay exactamente una recta que pasa por el punto y es perpendicular a la recta dada. Dado que un plano en el espacio y un punto que no está en el plano, hay exactamente una recta que pasa por el punto y es perpendicular al plano dado. Entonces aquí podemos observar L, y aquí tenemos al punto P, se forma un ángulo de 90 grados, que significa que es perpendicular, o en este caso señala la otra opción. Puesto que encendía, creo que ya de pedir. Siempre cuando ingresen, les quiero pedir que tengan el micrófono apagado porque se escucha todo lo que dicen. Entonces puede ser que tengamos al punto acá y este sea perpendicular o que tengamos el punto acá y esta recta salga perpendicular. Esto completa muy bien en el caso de lo de que nosotros trabajamos en GeoGebra. Voy a abrir ahorita GeoGebra para que ustedes puedan observar esto que quiero señalarles. Porque si nosotros nos vamos con GeoGebra y vamos a donde dice, vamos a quitar esto que tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a quitar la vista. Aquí están los ejes. Y vamos a quitar la cuadrícula. Entonces, lo primero que vamos a poner es una recta.
y ahí es donde nosotros señalamos en los postulados de Euclides, que nos dice que la recta se forma dado dos puntos. Entonces, si yo vengo aquí donde dice perpendicular, entonces yo puedo señalar a la recta y que esté en un punto específico que se forma la perpendicular. O tal, en este caso, pues todo esto es lo que nos va señalando esta situación. Entonces, o también puedo hacer lo siguiente. Por eso es de que les digo, dependiendo lo que nos estén señalando, es que nosotros podemos ver. Miren, en el caso de acá, yo puedo señalar la recta y el punto aquí abajo. Lo puedo señalar arriba o abajo, que esto lo que me va a señalar es que es un ángulo de 90 grados al ser perpendicular. Vamos a poner aquí, que necesito tres puntos. Vamos a poner los puntos, un punto por acá. Así vamos a señalar el ángulo. Vamos a poner a B. Tengo que comenzar al revés. En C, en B y en A, que exactamente son 90 grados. Entonces, de las dos maneras que nos está señalando este esquema, se cumple la condición del postulado de las rectas de las perpendiculares. Entonces, eso es algo que nos puede señalar. Entonces, aquí, en esta parte de la sección de ejercicios que les estoy colocando, eh, es importante que se señale, por ejemplo, las palabras punto, recta, plano y espacio, dígase que el postulado sugiere esa posición. Por ejemplo, si yo digo, si los puntos están en un plano, entonces aquí tendríamos que utilizar cualquiera de estos que los contiene, está en el plano. En este caso, ¿cuál sería lo que nosotros tendríamos que poner acá? La recta, plano, espacio. ¿Cuál sería lo que nosotros tendríamos que poner ahí? La recta podría serle. Recta, sí, exactamente. La recta. Así es. Entonces, como les digo, en todas estas partes nosotros podemos ir practicando para señalarlo. Por ejemplo, aquí nos deja el signo de interrogación, contiene por lo menos tres puntos que no son colineales. Según lo que nosotros mencionamos, ¿qué podría ser? Plano. ¿Perdón? No lo escuché. No escuché si alguien dijo algo. Bueno, eh, ¿cuál sería la respuesta en este caso? En un plano, sería en este caso, un plano contiene por lo menos tres puntos que no son colineales. Entonces, dependiendo de lo que nosotros nos vayan señalando, vamos a ir tomando uno de estos. Aquí también hay esta actividad, si quiero que se realice, que en este caso se tienen tres clips. Van a necesitar tres clips y una cuerda. Entonces, la idea es de que se vaya construyendo con esto la idea de postulado, de los postulados que acabamos de mencionar, de los postulados de existencia de los puntos, de los postulados de la recta, del plano, de la intersección de planos, todos estos se tienen que ir formando con el uso de la cuerda y los tres clips. Entonces, por lo menos en este caso, nosotros diríamos, hay por lo menos un trozo de cuerda. Entonces nosotros tenemos que ir buscando cuál es ¿cómo se llama? El postulado que se va teniendo acá. Entonces, con los modelos para estos postulados, aquí nosotros tenemos que tener eh, un número mínimo para que sea necesario de los trozos y de los clips para satisfacer todos los requisitos de los postulados. Yo voy a habilitar el espacio para que ustedes
puedan subirlo. Lo subiríamos el otro sábado, no este, sino el otro. Pero sí quiero señalar que esta es una actividad que quiero que realicemos. Muy bien, aquí hay otros ejercicios que también pueden ir trabajándolo. Y vamos a empezar a trabajar en este momento con los triángulos congruentes. Nosotros en todo el tiempo que hemos estado hablando de los diferentes conceptos de matemática y de geometría, eh, nosotros tenemos ya el conocimiento acerca de los triángulos congruentes. Entonces, por ejemplo, nosotros señalamos, ahí dónde está mi, del, esto, ok, equivocación. No sé dónde dejé mi lapicito de la, oh, qué raro, el lápiz de mi tablet, creo que se me cayó, permítame un momentito, por favor. Aquí está, aquí ya lo tengo. Bueno, entonces, como les estaba comentando, aquí es importante que nosotros tengamos presente algunos conocimientos que hemos estado mencionando acerca de los conceptos del triángulo, qué es un triángulo, qué son los triángulos congruentes, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a ayudar a ir viendo cómo podemos ir trabajando con estos conceptos. En el caso de los triángulos congruentes, nosotros mencionamos que podemos tener un audio, ahí está, que podemos tener por lo menos, en este caso, tres formas de triángulos. En el primero podemos ver que hay un ángulo y, y el lado opuesto a A, que en este caso se marcan con la misma letra. La parte que nosotros representamos como el A mayúscula sería el ángulo y el A minúscula sería el lado opuesto a este ángulo. Igual en el caso de B, aquí tenemos el vértice B y su lado opuesto, al igual que C y su lado opuesto. Entonces aquí se marca con la misma letra, y en este caso la mayúscula y la minúscula, que nos va señalando que estos datos son opuestos y se pueden trabajar como partes opuestas al triángulo. Por ejemplo, aquí podemos observar que dos lados comprenden un ángulo si el vértice del ángulo es un extremo de los lados. Por ejemplo, aquí tenemos el ángulo, entonces los dos lados que comprenden al ángulo, y en este caso que tenemos acá en el vértice A, es un extremo en ambos lados. Y lo mismo sucede en este caso, que por ejemplo tenemos dos ángulos, estos dos ángulos que tenemos acá, si los dos extremos de los ángulos son vértices de los dos ángulos prácticamente. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empezar a tener la idea de los triángulos congruentes. Yo puedo empezar a trabajar o construir un triángulo de estas tres maneras. Por ejemplo, tengo un ángulo con dos magnitudes o dos medidas de longitud para construir este triángulo. O puedo trabajar o hacer un triángulo si conozco dos ángulos con con esta parte que está eh, en los dos ángulos compuestos en este, y también puedo construir un triángulo si tengo los tres lados de su longitud. Aquí pues tendríamos que intentar
dependiendo la longitud que nosotros tenemos, ver si se puede construir un triángulo o no se puede construir un triángulo y si se puede construir ese triángulo, ¿de qué, de qué manera es ese triángulo? ¿De qué forma? Si se clasifica por sus ángulos, si se clasifican por sus longitudes, ¿cuál sería el triángulo que se formaría en este caso? Por ejemplo, nosotros tenemos un postulado, este es el postulado que nosotros le vamos a llamar postulado de congruencia lado, ángulo, lado. Y esto yo puedo considerar, con lo que habíamos dicho anteriormente, si yo tengo dos lados y un ángulo, se puede conocer ya al otro triángulo. Entonces, si yo tengo que esta medida que está en rojo y esta medida que está en rojo son congruentes o son iguales, y esta medida con esta medida que está acá son iguales, y estos dos ángulos que están con color amarillo son iguales, entonces puedo llegar a la conclusión de que el triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos postulado, lado, ángulo, lado. Al ver que se cumple que las magnitudes son congruentes y este ángulo las magnitudes son iguales y este ángulo son congruentes. También tenemos el postulado de congruencia ángulo, lado, ángulo. Por ejemplo, si observamos este ángulo, es congruente con este ángulo que nosotros tenemos acá. O sea, tenemos la misma medida. Por eso es de que si ustedes miran este, esta figura que está representando acá, está con una línea señalando que es la misma medida. Igual en el caso de lo que tenemos en rojo, estos ángulos son congruentes y esta longitud es de la misma medida que esta longitud que está en verde. Entonces, si se cumple que este ángulo es congruente a este, que esta longitud es congruente a este y que esta longitud es congruente a esta, entonces también son triángulos congruentes. Y por último, sería el postulado de congruencia lado, lado, lado. Si esta línea que está en azul es la misma magnitud que esta, y esta es de la misma magnitud de esta, y esta que está en rojo es la misma magnitud de esta, entonces también se concluyen que los dos triángulos son congruentes por el postulado de congruencia lado, lado, lado. Entonces aquí se cree que solo se puede construir un triángulo congruente si se tienen los tres lados y se acepta este postulado como parte de los resultados que se van teniendo acá. Entonces, con estos triángulos que nosotros vamos teniendo, nosotros tenemos que ir a mirar qué triángulos eh, o de estos triángulos, cuál se denominó en forma correcta. Entonces aquí tenemos que ir a empezar a visualizar. Aquí, por ejemplo, cuál de estos triángulos no se denominó de la forma correcta. Y dibújese un triángulo y marque sus ángulos y lados de acuerdo al método estándar que se va viendo acá. Entonces aquí hay otros ejercicios que nosotros podemos ir señalando. Eh, Miren, por ejemplo, vamos a trabajar con una situación para que ustedes vayan tomando idea de cómo se va señalando esto de los postulados. Solo voy a sacar mis herramientas porque aquí no sale. Así puedo construir con ustedes. Muy bien. Entonces, miremos acá. Podemos tomar cualquiera de estas
de estas ideas, de estas representaciones de triángulos, donde ahí tenemos que ver qué es lo que nos están dando y cómo podemos concluir con esto. Por ejemplo, eh, aquí tenemos, vamos a ponerle a esto eh, valores. Por ejemplo, aquí pongámosle a este B, a este C. Ujú. Eh, Podríamos tener a este como X, como Y como Z, por ejemplo. Entonces, como en este número 14, nosotros podemos decir, bueno, el ángulo o el segmento AB, ¿a qué sería congruente de lo que tenemos acá? ¿A qué sería congruente? A YX. Ujú, ujú. Solo que decimos segmento XY en este caso. Miremos el segmento AC, ¿a qué sería congruente? A YZ. Mm, sí, sí es congruente a XY, pero ya lo mencionamos anteriormente. Perdón, ¿cuál dijo? ¿Cuál dijo? XZ. Perdón, yo le escuché YZ, YX, perdón. Ah, XZ, exactamente. Estos son congruentes. Entonces, lógicamente, yo puedo decir, porque si en este caso se están cumpliendo estas medidas, ¿qué podría ser igual? ¿Qué podríamos tener igual según los criterios de esto que tenemos acá? Ángulo, lado, lado. O lado, ángulo, lado. Mm, no, no, no. Por ejemplo, aquí tenemos suficiente información para decir que estos son congruentes, ¿sí o no? ¿Qué dicen, chicos? Pues no se tiene porque este ángulo, este lado, no nos están diciendo que es igual a este lado, ni tampoco nos están mencionando ángulos, no nos están señalando que ni un ángulo es congruente. Entonces aquí nosotros lo que tendríamos que colocar es de que no tenemos la información suficiente para señalar si los triángulos son congruentes o no. ¿Qué pasaría en el caso del número 15 que tenemos acá, por ejemplo? Aquí puedo decir que el segmento AB, ¿a qué sería congruente? Podemos notar que aquí tenemos una línea marcada por una seña y aquí tenemos una línea EF. F. AEF, exactamente. Entonces aquí son congruentes estos dos. Por ejemplo, el segmento AC, ¿a qué es congruente? DF. Ujú. Y BC, ¿a qué es congruente? Perdón, DF me dijo
en el anterior. Entonces, ¿cuál sería? Sí. Entonces, ¿cuál sería congruente acá? De, Exacto. Bueno, entonces aquí sí hay un postulado. Esto nos lo dieron, esto es dado. Esto nos lo dieron también. Entonces ponemos dado, dado. Entonces nosotros llegamos a la siguiente conclusión. Por el postulado, lado, 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 el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. ¿Por qué? Por el postulado lado, lado, lado. ¿Dudas? Por favor, pueden preguntar. Asumo que no. no, El 19 se puede señalar que son congruentes, ¿sí o no? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Pero contesten, chicos. podríamos decir que sí por los ángulos, Mm, aunque por uno de los tres postulados, ¿no? Pero ahí indica que los tres ángulos son iguales. miremoslo acá. Miremoslo, porque aquí si algo no se puede hacer, entonces hay que mostrar su contraejemplo. Eso es lo que a mí me interesa en ustedes. Vamos a ver. Pensemos en el triángulo, un triángulo rectángulo. Vamos a hacer nuestro triángulo. Vamos a poner puntos aquí en 0, en 4 y en 3. Entonces vamos a dibujar nuestro triángulo y podemos tomar sus medidas. Vamos a ver, por ejemplo, A, C y B tienen 53.13. Vamos a ver acá, A, B, C, no, tenemos que ponerlo al revés. C, A, ay Dios, este es 36.87. Me salió doble. Vamos a quitar acá. A ver, y también tenemos el de 90 grados, que sería C, A, B, no, es al revés. B, A y C. ¿Qué otro triángulo de los que tenemos acá podríamos tener la misma magnitud? En este caso, a referirnos de sus ángulos. ¿Cuál podríamos señalar? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo multiplico por 2 las longitudes? Entonces aquí llegaríamos a 4 por 2, que sería 8, y aquí llegaríamos a 6. Miremos, en este caso, este otro triángulo. Vamos a ponerlo con otro fondo distinto. Miremos, en este caso, sus medidas. Adiós. Voy a ponerlos al revés. Si ustedes se dan cuenta, tenemos los mismos ángulos en los dos triángulos. Pero mi pregunta es, ¿estos son congruentes?
No, ¿verdad? No, Entonces, aunque tengamos los mismos ángulos, no refiere que esto sea congruente. ¿Estamos claros con esto? Por eso es de que nosotros hablamos de los postulados. Nosotros no tenemos un postulado ángulo, ángulo, ángulo en los triángulos congruentes. Esto significa que esto no aplica en la idea de congruencia, aunque sí aplica con triángulos semejantes, eso sí, pero no aplica para triángulos congruentes, que eso es lo que quiero señalar. Muy bien, ¿está claro? Por favor, si no, pregunten. Bueno, por ejemplo, acá, Nítido. ajá, está muy bien. Por ejemplo, acá tenemos nuevamente, se nos dan figuras, se nos dan valores para que nosotros podamos ir completando si se cumplen o no se cumplen, dados los postulados. También hay una parte que me gustó acerca de este texto. Por ejemplo, dice, emplees el postulado lado a lado para construir un triángulo congruente al triángulo ABC. Aquí tenemos el triángulo ABC. Entonces, nosotros nos piden que empleemos el postulado para construir un triángulo de esta manera. Ya sabemos de que lo único que tenemos que ir haciendo es ir tomando las magnitudes para ir señalando. También hay otra parte, otra que es que construcción, estas que son con regla y compás, nos lo señala que tiene que ser con construcción para ir viendo precisamente los postulados. Y aquí están los tres postulados: lado, 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 ángulo, lado, ángulo, para construir siempre el mismo, un triángulo congruente a este. Bueno, miremos acá. Vamos a ver aquí. Este me interesa bastante que lo vayamos haciendo con ustedes. Miren, por ejemplo, aquí tenemos del ejercicio 32 al 37, que aquí puse los impares. Aquí nos dice, formúlese un postulado de congruencia para cada triángulo congruentes. Dígase además si los triángulos son congruentes, en este caso por ángulo, lado, ángulo, lado, o lado, lado, lado. Dice, y hay una nota muy importante, emplees el concepto de que tanto un segmento como un ángulo congruente son consigo mismos. Por ejemplo, en este caso, si ustedes observan, aquí tengo que el segmento AC es congruente con el segmento AC, en este que nosotros miramos acá. Y esto lo vamos a llamar que son congruentes consigo mismos. Congruentes consigo mismos. Inclusive podemos utilizar esta abreviatura para, para señalar que son congruentes consigo mismos. Otra cosa más que tenemos, el ángulo ¿a qué es congruente? O por ejemplo, perdón, el ángulo BAC, ¿a qué es congruente? ¿Qué sería congruente? A ver, ¿a qué sería congruente, chicos? DAC. DAC, exacto. A DAC. Estamos observando que nos están señalando esta magnitud. También que el ángulo BCA, ¿que es congruente a quién? ¿A quién sería congruente? DCA. A DCA. Entonces, con esto nosotros ya tenemos que tener una idea para señalar que el triángulo, que aquí vamos a poner, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo eh, ACD, por ejemplo. ¿Y esto por qué nos ayudaría? ¿Qué nos ayudaría a justificar esto? A ver,
¿Qué nos podría ayudar a justificar esto? ¿Qué postulado? El postulado ángulo, lado, ángulo. Miren, tenemos el ángulo, tenemos el lado y tenemos el ángulo. Este sería para la número 33. Miremos la número 37. Miremos acá, pues. ¿Qué nos están dando de información acá? Que el segmento AB, ¿a qué es congruente? Vamos, chicos, que si no siento que estoy solo. Con CB, Exacto, con BC. Y esto nos lo dieron, es dado, nos lo están dando la figura. ¿Qué otra cosa más nos están dando? Que el ángulo el ángulo ABD ABD, exacto, es congruente con quién? debe ser DBC, exacto. Y esto también me lo están dando. Vamos a poner aquí, perdón, vamos a ver, vamos a correr un poco más esto. Esto también me lo están dando. Y hay otro más. ¿Qué otra cosa más me están dando? Yo sé que no se observa a simple vista, pero hay un dato que nos están dando. Y ahí es donde tiene que entrar nuestro razonamiento. ¿Qué otro dato es congruente con otro eh, dato? BD, ¿no? Segmento BD, consigo mismo. Exacto. El BD es congruente con BD. ¿Y a esto por qué se le llama? Son congruentes consigo mismo. Por lo tanto, nosotros decimos que el triángulo ABD, es congruente con el triángulo BCD. ¿Y este por qué postulado? ¿Por qué postulado lo podemos señalar? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Excelente, ahí estamos. Ahí esa es la idea que yo quiero que vayamos colocando, un razonamiento, no solamente irnos, si son triángulos congruentes, sino pensando por qué, ir analizando por qué. Tenemos los postulados, entonces utilicémoslos. Por eso de que también les quiero pedir que estos postulados, por favor, los tengan visibles. Por eso de que lleven unas sus fichitas porque nos van a servir con los temas que vamos a ir viendo más adelante. Vamos a ver. Bueno, entonces vamos a visualizar algunos postulados que nos van a servir en este momento. Entonces, ahorita vamos a hacer un tema que se llama prueba de uso de postulados. ¿Y qué es lo que nos dicen en este caso? Aquí lo que nosotros tenemos que ir probando es que dos triángulos son congruentes y se empieza precisamente con la información que nos van dando y ahí es donde nosotros vamos utilizando esta situación para ir señalando. Por ejemplo, aquí vamos a tomar obviamente la idea de los triángulos que son semejantes, no solamente es porque lo estamos copiando y pegando, sino porque nos van a dar una marca. Por ejemplo, en este caso, vamos a poner esta marca que es congruente a esta que es congruente a esta, por ejemplo, y esta que es congruente a esta. Vamos a llamar a este triángulo ABC y a este triángulo X. La cosa fue de que, mire, pues yo le dije a ella, viera de que yo Verónica necesito, está con el micrófono encendido. Bueno, miremos pues. Si nosotros tenemos acá, ¿qué es la información que tenemos acá? Lo primero es que me está diciendo que el segmento AB, ¿a qué es congruente?
Pues nos lo están dando aquí, miren, a XY. Esto me lo XY. están dando. ¿Qué otra cosa? El segmento BC, ¿a qué es congruente? YZ. Y Z también me lo dieron. Y el segmento AC es congruente ¿con quién? XZ. XZ. También está dado. Ahora aquí nosotros vamos viendo que son segmentos lo que nos están dando. Entonces nuevamente afirmamos de que el triángulo ABC es congruente al triángulo XYZ por el postulado lado, lado, lado. Entonces, tenemos que ir señalando cada una de estas para irse viendo esta situación. Vemos ahora ya no nos van a dar las gráficas, sino lo que nos van a dar es eh, estas simbologías y nosotros tenemos que ir imaginándonos cómo sería la situación. Miremos en este caso, lo que nos van a dar, nos dan que el segmento AB es congruente con el segmento XY, que el ángulo A es congruente con el ángulo X, que el ángulo B es congruente con el ángulo Y. Entonces, nosotros tenemos que llegar a la conclusión, o sea, aquí vamos a colocar, pruébese que el triángulo ABC es congruente con el triángulo X, Y y Z. Bueno, entonces vamos a ir a construir. Aquí es donde nosotros ya tenemos que ir pensando cómo hacer nuestros dibujos. Primero, pues vamos a señalar. Aquí vamos a poner que los dos tienen la misma medida. Entonces vamos a llamar a este A y B y a este X y Y. ¿Qué otra cosa podríamos ir pensando acá? En este caso, nos hablan de ángulos. Por ejemplo, el vértice A, el ángulo A, es congruente con este. ¿Y qué otra cosa nos están diciendo? Que el ángulo B, miren que aquí lo voy a copiar tal y como está, es congruente con este. Copié así como está, por eso es de que puedo señalar. Vamos a poner este que es congruente con este y este que es congruente con este. Entonces la pregunta aquí es, pruébese que estos son congruentes. Entonces nosotros pensamos con lo que nos dieron. ¿Qué nos dieron? Nos dieron que AB es congruente con XY. Esto es dado. Bueno, tenemos aquí a este, que el ángulo A es congruente con el ángulo X, que esto nos lo dieron también, que el ángulo B es congruente con el ángulo Y, que también es dado, y llegamos a esta parte, a esta conclusión de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo XYZ. ¿Por qué postulado? ¿Qué postulado estamos utilizando aquí? Ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo, no, ¿cómo dijo? Ángulo, lado, ángulo. Ahí estamos, ángulo, lado, ángulo. Muy bien, excelente. Va, miren pues, yo voy a dar el siguiente y quiero que ustedes piensen cómo graficarlo para dar la construcción. Lo que nos da es que el segmento MN es congruente con el segmento MP. También que el ángulo 1 es congruente con el ángulo. Y aquí vamos a llegar a pruébese que el triángulo
MNQ es congruente al triángulo MPQ. A ver, pensemos cómo podríamos hacer esto. Porque aquí nos están señalando que estos sí se cumplen. Nos dieron dos dados, información dada, y nos dieron la conclusión. Entonces tenemos que encontrar el tercer término del dado para poder asegurar que es un triángulo congruente. Ni te tengo de cacha. Vamos a dar voy a poner pausa para que lo pensemos. Vamos a tomar unos 7 minutitos para pensarlo. En este caso, nosotros podemos ir pensando en la construcción de un triángulo de esta manera. Vamos a ver. Vamos a ir viendo aquí. Eh, y pues, como estaba señalando su compañero, podemos tener un lado que sea, bueno, aquí estoy haciendo un esquema realmente, no lo vayan a tomar tan literal porque lo estoy tomando como un esquema. Por ejemplo, aquí podríamos señalar a N y a M para acá. ¿Por qué? Porque en este caso M están los dos. Entonces aquí podríamos colocar a N y aquí podríamos colocar en esta otra esquina a, a P. Y vamos a señalar que estos son congruentes. ¿Qué otra cosa más tenemos? Que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Aquí tendríamos que ir analizando precisamente dónde tendría que estar este ángulo. Pero tenemos con la situación, porque aquí nos están dando un triángulo que dice que es MN, y aquí tendríamos que tener el punto Q. Y también tenemos el triángulo MP y Q, que perfectamente casa. Ahora, ¿dónde creen ustedes que estaría el ángulo 1 y el ángulo 2? En N y en P. No, ya que en este caso, como que señalaron que MQ, el segmento de MQ es congruente con MQ, y esto es congruente consigo mismo, esto no lo dieron, esto no lo dieron. Esto sería un postulado. Tendríamos que tenemos dos lados y un ángulo. Entonces, si ustedes se recuerdan, con las imágenes que les había mostrado anteriormente, vamos a ver, por acá está. Si yo tengo dos lados que son congruentes, el ángulo que está entre esos dos lados es el que es congruente. Entonces, miremos en este último, permítanme un momentito, en este último que tenemos acá, ¿en dónde tendría que ser el ángulo? Tenemos que este ángulo, este lado y este lado son congruentes, y este es congruente consigo mismo. Entonces, esto señala que el ángulo 1 estaría acá y el ángulo 2 estaría acá, porque estaría entre los dos, entre las dos longitudes. Y entonces, ¿cuál sería el postulado que utilizamos acá? El postulado lado, ángulo, lado. Entonces aquí va a ser muy importante cómo nosotros vayamos interpretando la información que nos estén dando. Miremos otro más, que aquí vuelvo a repetir, me interesa mucho el que ustedes vayan analizando muy bien cómo va a quedar. Por ejemplo, que nos dijeran el segmento AC es congruente con el segmento DF. El segmento AD es congruente con el segmento DE. Y acá el ángulo A es congruente con el ángulo D.
Y acá nos dice, pruébese que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. Vamos con este, pues. Vamos con este. Vamos analizando. Bueno, entonces aquí tenemos, nos están diciendo que tenemos aquí el segmento AC y tenemos, esto necesariamente no tiene que estar con el mismo orden, ¿verdad? No necesariamente tiene que tener el mismo orden. Aquí podemos colocar DF, señalar que estos son congruentes. Perdón, yo estoy colocando los puntos y tenemos el punto A y el punto C, segmento. Y aquí sería D y F. ¿Qué otra cosa más tenemos? Que el triángulo, que el segmento AB, podemos poner un punto por acá, que sea AB. Y que este sea congruente con quién. Pues en este caso tendríamos que el segmento ADE. Yo creo que nos conviene más poner el D abajo. Ay, Dios, estoy poniendo, el borrador está muy... D y aquí, el F, si ya solamente buscamos este por acá, aquí pondríamos el punto E. Bueno, ¿qué otro tendríamos? Que en este caso el ángulo A, este que tenemos acá, vamos a poner aquí doble, el ángulo A es congruente con el ángulo D. Esto no lo dieron, esto también está dado, esto también está dado, y ahora por el postulado, al momento de cerrar estos datos que tenemos acá, nosotros tendríamos que decir que son congruentes. ¿Por qué postulado? Por el postulado, ¿qué? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien, excelente. Entonces, todas estas situaciones nos van sirviendo para poder señalar estas situaciones. Muy bien, entonces miremos, aparte de ir utilizando los postulados, también es importante que nosotros mencionemos a las definiciones. Entonces vamos a hacer las pruebas por definiciones. Entonces, vamos a ir viendo, porque aquí es importante que nosotros vayamos analizando las diferentes situaciones. Por ejemplo, una definición que es importante eh, es la siguiente. Dos rectas y son perpendiculares. Esto lo podemos poner para abreviar a perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares. Si se intersecan, para formar dos ángulos rectos. Que obviamente estos van a ser congruentes. Entonces, acá, por ejemplo, si nosotros observamos o nos dicen, por ejemplo, tenemos que el segmento AB biseca al ángulo BAD y nos dicen, pruébese que el ángulo 1 es congruente al ángulo. Bueno, entonces pensamos
en este caso que tenemos eh, un ángulo que vamos a bisecar. En este caso, pues vamos a colocar nuestro punto aquí. Entonces, este es porque aquí en medio tenemos el A lo tendríamos que tener acá, aquí el B y acá el C. Entonces, hay un punto que va a bisecar. Híjole, vamos a poner aquí, yo puse AB, pero vamos a poner AC, porque el B lo tenemos en otro lado. Entonces, aquí sería AC. Entonces, tenemos un punto. Ay, también tenemos de aquí. Perdonen, chicos. Vamos a poner aquí el, el dato de. Por eso de que estaba confundiendo esto. Entonces, ahí sí tenemos el ángulo BAD. Ahora tenemos un segmento que biseca a este. Y este significa que corta a la mitad a este ángulo, que va a ser el segmento AC, que lo tendríamos ubicado por este punto. Entonces aquí se formarían los triángulos. Miren. Ahora, ¿cuál sería nuestro ángulo 1 y cuál sería nuestro ángulo 2? ¿Cuál creen ustedes que sería nuestro ángulo 1 y cuál creen ustedes que sería nuestro ángulo 2? Los que están en A, los dos de arriba. Los dos de arriba. Bueno, vamos a colocar aquí nuestro ángulo 1 y nuestro ángulo 2. Bueno, entonces, viendo esto, ¿cuál es la información que tengo en este caso? Decimos que el segmento AC biseca al ángulo BAD. Esto nos lo dieron. Y también que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Que en este caso, ¿por qué lo podríamos definir? ¿O por qué podríamos decir que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2? A ver, chicos. Porque son iguales, licenciado, tienen la misma medida. No, pero, o sea, eso lo estamos diciendo porque acá al final dice que son congruentes, pero hay Ujú. algo que me tiene que ayudar a justificar, señalar que estos son congruentes. Y esto es por una definición. ¿Cuál es la Frentes definición? perpendiculares. Exacto, ahí estamos, es la definición. Bueno, pero no tanto de rectas perpendiculares, no sería la definición de la bisectriz del ángulo. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo un ángulo y AC biseca el ángulo, esto nos dejándonos dos ángulos con la misma medida. Esa es la definición de la bisectriz de un ángulo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ir pensando y analizando qué es lo que nos puede ayudar a justificar estas situaciones. Ahí es donde tenemos que hacer uso de las definiciones. Por ejemplo, si me dijeran, nos dan, que lo que nos están dando aquí es que C es el punto medio de BD. Ahora nos dicen, pruébese, el segmento BC es congruente al segmento CD. Ah, bueno, entonces aquí tendríamos nosotros en un triángulo, por ejemplo, como estamos hablando de triángulos, vamos a dejar siempre la idea de triángulos. Imaginémonos acá. Si yo tengo acá el punto B y el punto D, dice que C es el punto medio entre ellos. C es el punto medio. Está entre la mitad, por lo tanto, el segmento, como se está diciendo que es el punto medio, por la definición decimos que BC
es congruente a CD. Entonces, nosotros tenemos que ir colocando, por ejemplo, en la tablita, que C es punto medio, el punto medio. Esto nos lo dieron. Esto es lo que nos dieron. Ahora decimos que el segmento BC es congruente a CD. ¿Y esto por qué lo justificamos? Por la definición De la mediatriz. de punto medio, de punto medio, de punto medio. Bueno, también podríamos señalar, en este caso, la bisectriz de un segmento, ¿verdad? Que es parte a la mitad, en este caso. Pero aquí es más fácil verlo desde el punto medio. Ahora miremos, analicemos este otro. Si nos dijeran, aquí nos lo dan, dado que el segmento AC es la bisectriz perpendicular de BD, del segmento BD. Y nos dicen, pruébese que C es el punto medio de BD. Bueno, vuelvo a repetir, podemos tomar el mismo ejemplo que tenemos acá, y nos dicen que AC es la bisectriz perpendicular, porque cabal es perpendicular, de BD. Esto no lo dan, dado. Y entonces, si yo estoy diciendo esto, ¿cómo puedo justificar que C es el punto medio de BD? ¿Cómo puedo, qué me ayuda, qué definición me ayuda a señalar que esto es correcto? Bisectriz. La bisectriz. O la definición de la bisectriz perpendicular. Muy bien. Bueno, entonces ahora vamos a ir viendo cómo hacemos pruebas, eh, haciendo uso de postulados, pero también de definiciones. Por ejemplo, nuevamente me van a dar, eh, dado, me están diciendo que que el segmento AB es congruente al segmento AD. Eso sería lo primero. Y que AC biseca al ángulo BAD. Entonces nos dice, pruébese que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ABC. Bueno, entonces miremos acá qué podríamos ir haciendo. Podemos ir construyendo un triángulo muy similar al que hemos estado mencionando en este caso. Vamos a ver aquí, tenemos hasta el segundo. Vamos a separarlo un poco más. Subirlo. Bueno, entonces acá nos dice que el segmento AB, podemos poner aquí el A porque el A está en los dos. Entonces aquí estaría B y aquí estaría D. Entonces el segmento AB es congruente con este. Pero también dice que AC biseca al ángulo. ¿A qué ángulo? BAD, o sea, este ángulo que tenemos acá,
Entonces, si nosotros tendríamos que poner un punto aquí en C que biseque precisamente a estos dos. Bueno, entonces nosotros comenzamos con afirmaciones, que esa va a ser la tablita que vamos a utilizar, la afirmación y las razones. Entonces comenzamos diciendo AB es congruente a AD. ¿Y esto? Porque nos lo dieron. Esto es dado. También que el segmento AC biseca al ángulo BAD. Esto también me lo dan. Pero ahora, ¿qué otra cosa puedo ir diciendo? Porque, por ejemplo, aquí tengo, podemos llamar a este ángulo 1 y este ángulo 2, y puedo decir que el ángulo 1 es congruente al ángulo 2. Pero ¿qué me ayudaría a justificar esto? Por la definición de ¿qué? De bisectriz del ángulo. Por eso es de que estos dos son congruentes. Y también tenemos que el segmento AC es congruente con el segmento AC. ¿Y eso por qué lo podemos decir? Porque un segmento es congruente consigo mismo. Eso sería la parte. Bueno, entonces aquí podría concluir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo ADC. ¿Por qué postulado? ¿Qué postulado me ayuda a justificar esto? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Muy bien. Excelente. ¿Dudas? ¿Dudas que tengan, chicos? ¿No hay dudas? Bueno, Está claro. perfecto. Vamos a ver este otro. Vamos a ver qué. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si nos dijeran, dado el segmento AD es congruente con el segmento DB y que AB es perpendicular a DC? Y acá nos dicen, pruébese que el triángulo DAC es congruente con el triángulo DBC. Vamos, voy a dejar un tiempo para que lo intenten hacer. Yo lo voy a resolver, pero quiero que lo intenten hacer. Bueno, primero sería ir visualizando. Tenemos que ir pensando cómo hacer esta situación. Nos dicen que tenemos el segmento AD y el segmento DB, que son congruentes. Pero también tenemos que el segmento AB es perpendicular al segmento DC. Entonces podemos ir pensando con estos dos datos que nos están dando aquí, que por ejemplo aquí podemos tener a A y a B. El punto ID, que sería el punto medio entre A y B. En este caso, por eso digo que AD es congruente a DB. Es lo que nosotros podemos ir observando en este caso. Entonces, hablamos de rectas perpendiculares. En este caso, el segmento AB, y acá tenemos que es perpendicular a AC, a DC. Si es perpendicular, entonces esto significa que se forma una recta formando ángulos de 90 grados. Entonces esto significa que este y este son congruentes.
Bueno, entonces aquí ya sabemos de que aquí está C. Entonces aquí ya solamente complementamos estos datos que tenemos aquí. Entonces vamos construyendo, aquí vamos a poner afirmaciones y acá razones. ¿Cuál es la afirmación que tenemos? Primero esto, que AD es congruente con DB. Esto no lo dan, es dado. También que AB es perpendicular a DC. Esto es dado. Y ahora el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Pero esto, ¿cómo lo puedo justificar? A ver, ¿cómo lo puedo justificar? Por la Por definición. definición Por de la bisectriz de mediatriz. ángulo. ¿La definición de? La mediatriz, ¿no? No. La Bisectriz. mediatriz. No. Por la definición de, de la recta, de la perpendicular. Porque en este caso, ¿qué nos dice la recta perpendicular? Que parte a un segmento formando ángulos de 90 grados. O sea que en este caso estos son congruentes, porque ambos son de 90 grados. Pero también podemos observar otra cosa más. El segmento CD es congruente con el segmento CD. ¿Y esto por qué lo puedo señalar? Es congruente consigo mismo. Por lo tanto, nosotros podemos señalar, con esto lo probamos, el triángulo DAC es congruente con el triángulo DBC. ¿Y esto por qué postulado me lo asegura? ¿Qué postulado? Con los datos que tenemos, ¿qué postulado nos lo asegura? Aquí podemos poner que este es congruente con este y obviamente este es congruente consigo mismo. A ver, ¿cuál es el postulado que nos dice que estos dos triángulos son congruentes? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Excelente. Miren, inclusive si ustedes se dan cuenta, lado, ángulo, lado es porque tenemos un lado y el ángulo está dado por los dos lados que tenemos acá. Por eso es de que el ángulo está en la mitad. Miren, lado, ángulo, lado. ¿Estamos claros con esto, chicos? ¿Dudas que tengan? Y con una consulta, ¿por qué no se puede colocar por definición de la bisectriz Muy y bien, agarramos los de arriba? del ángulo 1 y el ángulo 2. Sí, porque yo asumí que los ángulos podrían estar arriba y no Va, abajo. mire pues. No, exacto, y mire, pues podríamos ir pensando en esta situación, pero recuérdese que por la situación que de los dos lados que nos están dando, es lo que nos conviene más señalar. Miremos en este caso, usted me señalaba acerca de la bisectriz de un segmento. Si hablamos de la bisectriz de un segmento, aquí tenemos, vamos a ver, yo creo que está por acá. A ver, punto medio, que esa sería la bisectriz de un segmento. Entonces señalo mi segmento, pero esto puede tener un, un segmento de esta manera, mira. Ah, perdón. No me está señalando el segmento. Y no significa que este ángulo sea congruente con este. Por eso es de que la parte correcta aquí, ya que estamos hablando de perpendicular, es utilizar esa misma definición de la perpendicular. No sé si me di a entender. Sí, pero como también indica que AD y BD son congruentes, se asume que esos dos lados son de igual longitud, entonces no pueden ser
A ver, uno más que me dice otro. que, a ver, repítame nuevamente. Lo que pasa es que dice que AD y DB son congruentes, Ujú. Ah, sí, ¿verdad? exacto. Bueno, Por, si usted utiliza esa bisectriz, en la definición de la bisectriz, tendría que ir enunciando esto. Por ejemplo, definición de la bisectriz, sabiendo que el segmento AD es congruente con el segmento DB. O sea, sí lo podría utilizar, pero tendría que justificarlo en las razones. Por la ok. definición de bisectriz, dado que el segmento AD es congruente con el segmento DB, por ejemplo. Ahí sí, pero como aquí desde el inicio me están diciendo que es perpendicular, por eso me fue más sencillo señalar esa parte de la perpendicular. Ahora, ¿por qué yo no señalé los ángulos que tenemos acá? Si bien nosotros estamos probando que los triángulos son congruentes y al final llegamos a esto, que estos son congruentes, pues lo que nos conviene es ver los postulados. En este caso, yo no señalé esto porque no tenía algo con qué justificarlo inicialmente. Ahora, me sirvió más esto porque tenía la perpendicular, que eso me justifica los ángulos de 90 grados, pero también otra cosa más, que aquí tengo los segmentos que son congruentes y el por el lado, ángulo lado, me fue más sencillo señalarlo. O sea, usted puede ir probando con diferentes cosas. Hay un camino que lo va a llevar un poco más largo, que no hay ningún problema. La idea es que nosotros vayamos pensando cuál es el camino que nos sirva para ir demostrando. Si usted lo demuestra con más recorrido, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún inconveniente con ello. Inclusive es parte del razonamiento que nosotros tenemos que tener porque todos pensamos diferente, ¿verdad? Entonces, no hay ningún inconveniente si usted lo va analizando de otra manera, pero eso sí, justificando por qué lo estamos haciendo. ¿Estamos? Sí, gracias, licenciado. Muy bien. ¿Qué otro? Ya nos están dando, en este ya nos van a dar la parte gráfica. Vamos a ver. Siempre seguimos con la idea de los, de los triángulos. Hoy no nos perdamos todavía de esto. Vamos a ver. Solo voy a borrar esto de que tenemos. Vamos a tomar este mismo segmento, solo que lo vamos a correr un poco más. Aquí tenemos, y pues vamos a trazar algo que biseca esta parte. Entonces nos están dando D, C, A y B. Y nos dicen que este es el ángulo 1 y este es el ángulo 2. Bueno, primero nos dicen que AB es congruente con CD. O sea, esto nos lo están señalando. Lo vamos a poner con otro color para que ustedes lo puedan observar. Acá y acá son congruentes. Otra cosa que nos están señalando, que estos ángulos también son congruentes. Entonces, aquí quiero demostrar que estos triángulos son congruentes. Entonces, ¿qué podemos utilizar aquí? Primero, ¿qué nos están dando? Que el segmento DC es congruente con el segmento AB. Estas son las afirmaciones. Esto nos lo dan en la figura, está explícita en la figura. ¿Qué otra cosa más? Que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 2. Esto también nos lo dan. Ah, pero también puedo pensar en otro segmento. El segmento AC es congruente con el segmento AC. ¿Y esto por qué sería? Por qué lo puedo justificar? Congruente consigo mismo. Exacto. Por lo tanto, aquí ya directamente ya puedo hacer la conclusión, la demostración.
de que el triángulo ABC es congruente con el triángulo CDA. ¿Y este por qué lo podríamos utilizar? ¿Por qué postulado? Lado, ángulo o lado. Lado, ángulo, lado. Excelente, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues aquí vamos teniendo ya un razonamiento un poco más, cada vez más fuerte, dependiendo cómo lo miremos. Si nos dan solo la gráfica nos tendría que describir cómo es la situación. Si nos dan por información, nosotros tenemos que dibujar la gráfica para poder analizar cómo está todo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ir señalando esta situación. Eh, quiero que ustedes piensen en esta. Vamos a ver. Nos van a dar la figura. La figura es esta. Tenemos acá. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a borrarlo el excedente. Si no estoy contando bien, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos. Bueno, entonces aquí tenemos a A, E, a S, a N y a Y. Primero nos dicen que este es congruente con este. En el caso de acá, que este eh, biseca al segmento EN. Y el otro que nos dicen que este es congruente con este. Bueno, ¿cómo comenzaríamos entonces nuestras afirmaciones y las razones? Vamos a ver. Como les digo, aquí es ir probando la situación y a qué conclusión nosotros llegamos. Primero nos dicen que el ángulo E es congruente con el ángulo N. Y esto nos lo dan, es dado. También nos dicen que S biseca ¿a quién? A EN. Esto es dado. ¿Qué otra cosa más nos dicen? Que EA, el segmento EA, es congruente ¿con quién? Con N e Y. Esto nos lo da. Bueno, entonces aquí ya tenemos el panorama de todo. ¿Qué más podemos ir viendo en este caso con la información? Aquí es donde yo quiero que vayan analizando ustedes. Qué otra cosa con esto podemos tener como afirmaciones? Que el lado ES es congruente al lado SN por Es- la definición de, ay, se me fue el nombre ahorita. La definición de perpendicular que dijimos, o sea, que lo bisecó de por bisectriz del bisección segmento. del segmento EN. Sí, podría ser la definición de la de bisecar el segmento EN. Muy bien, de bisección. ¿Qué otra cosa más? O con esto ya podemos concluir en que los triángulos son congruentes. Ya tenemos Que, información, que ¿sí el o no? ángulo EAS es congruente al SYN ¿Y eso por qué lo justifica? por ángulos congruentes. No, no solamente es por ángulos congruentes. Tenemos que definirlos. Yo, con esto que acaba de decir su compañero anteriormente, que es esto,
que el segmento este es congruente con esto ya es suficiente para que yo pueda concluir que el triángulo EAS es congruente con el triángulo NYS. ¿Por qué postulado lo puedo concluir? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Así es, exactamente por eso. ¿Estamos claros con esto? Si no, por favor pregunten, que a mí me interesa más que ustedes pregunten. Solo tengo una duda, buenas noches. Buenas Eh, noches. en el momento de la afirmación, ¿podría afirmar eh, que el lado o el ángulo A y E, por fuerza tendría que ser eh, El E y ángulo A? A y E, este Ajá. ángulo y este. ¿Lo podría afirmar al revés, A y E? ¿O tendría que ser por fuerza E y A? Bueno, es que aquí nos están dando, a nosotros nos están dando la figura. Entonces Ajá. nosotros con la figura ya sacamos esto. Sí, 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 sí. Pero en el caso del ángulo A y E, dice usted, Sí, sí. es el ángulo A y el ángulo E. Sí. Ajá, Lo ¿estos podría qué? hacer al revés. En la tercera afirmación que ya pues, que usted realizó con los compañeros, yo lo podría afirmar al revés, A y E. Sí, 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 eso no hay Sí. problema, sí. Igual No. Y y N. Entonces no sería ángulo, entonces sería el segmento. Segmento. Ajá, Ah, porque, ya, ya, ya. sí, porque Muy bien. el ángulo A sería este y el ángulo E sería este. Ahora, el segmento EA o AE, como usted lo quiera ver, Ya, ya, es sí le entiendo. congruente con NY o YN, como usted lo quiera ver. Ahí no hay Mm, problema con sí, ello. sí, sí. De esa duda era la que tenía con los ángulos que estaba haciendo anteriormente. Gracias por la aclaración. No, 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 con mucho gusto. Miremos. Hagamos la última. Ahí sí que como dicen los cantantes, la última y nos vamos. Vamos a ver, pues, nos van a dar la figura. La figura que nos están dando en este caso sería esta. Tenemos un triángulo acá. Tenemos aquí. Ahora tenemos que forman dos triángulos aquí. Vamos buscando este por acá y acá por acá. Vamos tratando que sean congruentes aquí, que sean del mismo tamaño. Entonces la figura que nos están dando en este caso sería, que aquí tenemos un punto A, aquí tenemos un punto B, tenemos al vértice C, aquí a D y aquí a E. Aquí sería N y aquí tenemos 1 y 2. Entonces nos dicen que el ángulo, estos dos ángulos, son congruentes. Otra cosa que nos están diciendo es que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Y en este caso, que N es el punto medio del segmento es punto medio del segmento AE. Ahí estamos. Con eso ya tenemos la información para hacer una demostración. Bueno, ¿con qué comenzamos? Comencemos con las afirmaciones. ¿Qué afirmaciones tengo? Y aquí las razones. Las afirmaciones es La primera, el ángulo perdón, 1. Ajá, perdón. yo estaba pensando en lados primero. Bueno. El lado AN y el lado No, no, NE. está bien. Démosle, la idea es que vayan participando ustedes. A ver, pero mire, pues, pero es que esto no sería dado, porque esto fue Este sería el segmento. El ese sería, segmento AN y el segmento NE.
¿Estos serían congruentes? No nos lo están diciendo acá, solo nos dicen que PM, que N es punto medio de AE. O sea que esto no es dado. Yo le sugeriría que comenzáramos mejor con los ángulos, por ejemplo, el ángulo A y él es congruente al ángulo B, porque esto me lo dan. También que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes porque esto me lo dan. Ahora, aquí, pensando en lo que usted dijo, el segmento AN es congruente con el segmento NE, pero esto ya no sería por dados, sino sería por un análisis. En este caso, ¿qué me ayuda a justificar esto? Es una definición. ¿Cuál es la definición que me ayudaría aquí? Bisectriz. De punto medio. Por eso me están señalando punto medio. Definición de punto medio. En este caso nos hace señalar que estos dos son congruentes. Bueno, entonces, ya con esto, miremos qué otro dato. Ajá, dígame. ¿Por qué no tomamos en cuenta lo que dijo el compañero de bisectriz? Mire, sí se puede utilizar. Es que, mire, pues, vamos a ver. Yo quiero que me busque, googleelo ahí. Definición de bisectriz y definición de punto medio. ¿Cuál es la definición de bisectriz? ¿Y cuál es la definición de punto medio? La definición de punto medio nos dice que es el punto que divide a un segmento de la línea de dos partes iguales. Aquí en este caso, el punto medio nos divide a estos dos en partes iguales. Ahora, ¿cuál sería la definición de la bisectriz? ¿Qué dice de la bisectriz? De bisectriz de segmento sería en este caso. ¿Alguien ya lo tiene? Cualquier línea de segmento o semirrecta que divide un segmento en dos partes iguales en un punto medio. Exacto. Va. Note, esa es la de bisectriz. Y la de punto medio, miremos la diferencia. El Aquí, punto que se encuentra exactamente en el centro de un segmento de recta dividiendo en dos partes iguales. si ustedes se dan cuenta, en este caso de la bisectriz estamos hablando desde el punto específicamente. Y en el caso del punto, y los dos señalan que es el punto que divide a la mitad. Cualquiera de los dos, usted podría utilizarlo. No hay ningún problema. Media vez, usted lo sepa justificar. Si yo digo definición de punto medio, es porque en el enunciado me están diciendo que N es punto medio del segmento AE. Si usted se nota cuando dice biseca, aquí utilicé la definición de bisecar el segmento EN. O sea, por eso es de que lo voy enunciando, porque me lo van señalando en la figura. Pero no hay ningún problema si usted lo quiere señalar como bisectriz, solamente que lo sepa definir bien. Eso es lo único que yo necesito. ¿Estamos? No sé si clarifiqué la duda, chicos. Licenciado, en el caso del punto medio, y bueno, yo como que lo entiendo así. El Ujú. punto medio sería en una semirrecta, y el punto medio sería en este caso para el punto medio de un ángulo. Bueno, es que, vamos a ver. Repítame nuevamente lo que dijo. Bueno, yo entiendo que el punto medio lo tomaría más para como la mitad de una semirrecta,
y la bisectriz en este caso tomaría como que la mitad de cierto ángulo da. Por ejemplo, la bisectriz Bueno, de pero 90 grados, de 45 grados, por ejemplo. es que usted puede poner bisectriz de ángulo y bisectriz de segmento. O sea, se pueden hablar de ambos. En el caso de la bisectriz del segmento, precisamente es la parte donde se puede señalar a dos segmentos en dos partes. No necesariamente tienen que ser con ángulos, puede ser también segmentos. Eso no se limita solamente a ser en ángulos. Oye, bueno, espero que me... A ver, Muy bien. solo en las afirmaciones, el ángulo A no sería congruente al ángulo E. Exacto, sí, tiene razón. Miren que ese fue un error mío. Sí, es ángulo E, tiene razón. Muy bien, a ver, aquí ya tengo la información necesaria para señalar que dos triángulos son congruentes, ¿sí o no? ¿O todavía no? Ya lo tengo, porque Sí, tengo ya. ángulo, el ángulo y el segmento. Y noten que el ángulo y el segmento está en medio. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABN es congruente al triángulo NDE. ¿Y esto por qué? ¿Por qué postulado lo tendría que decir? Por ángulo, en medio el lado y al otro lado el ángulo. Por el postulado ángulo, lado, ángulo. Ahí lo podemos establecer con este postulado. ¿Dudas aquí? ¿No? Bueno. Quiero que el próximo el día sábado, eh, lleven 13 pinchos del mismo tamaño. Pueden ser pinchos o pueden ser de estos de madera para los dientes, no sé cómo se llama, picadientes, ¿no? ¿Cómo es que se llama eso? Para quitarse la comida entre los dientes, ¿cómo le dicen? Palillo de dientes. Pueden llevar 13 pinchos o 13 palillos de dientes, pero quiero que sean de la misma magnitud. Oyen, ¿estamos de acuerdo? Sí. Vaya. Sí, Perfecto, Víctor. Entonces, y aparte se recuerdan que tenemos la segunda parte de, de la prueba, así que por favor siempre están listos con esto. Nos miramos el sábado, chicos, y no se olviden de los clips y del clip y la cuerda que les estoy pidiendo que hagamos un ejercicio donde podamos establecer esta situación precisamente para poder señalar los postulados. Entonces, ahorita voy a guardar el archivo. Denme un momentito, así se los mando de una vez. Híjole, lo quiero ver si está grabando. Ah, sí, sí está grabando. Me había preocupado. Bueno, entonces nos miramos el próximo día, chicos, y por favor ahí estemos preparándonos para ir justificando las diferentes situaciones. Feliz noche a todos. Esta vez no Buenas es. noches, doctor. Feliz noche. Buenas noches.